Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 27. Como ya os adelanté en cierta ocasión, en este vídeo el tema va a ser solamente uno, va a ser monotemático, solamente vamos a hablar de epidemiología y estadística. No se va a mencionar ni un solo concepto que no sea de estas asignaturas. Así que bueno, ¿esto por qué lo hacemos así? Durante el resto del curso ya habéis visto que hemos comentado en estos vídeos relativamente pocas preguntas de epidemiología y estadística, quizá alguna pues más señalada, vimos otra en otra ocasión sobre los gráficos de los diagramas de embudos, etcétera, pero no demasiado, sustancialmente menos que de otras materias. ¿Y eso por qué? Es una asignatura, o dos asignaturas en una si queréis, que tiende a olvidarse bastante. No es como la cardio, la nefro, la neumo, endocrino, toda la patología médica que tiene bastante vinculación entre sí y a veces al estudiarte una pregunta de cardio estás represando indirectamente pues, conceptos de nefro, de neumo, de otras materias o de farmacología. Aquí esto no es así. Epidemiología y estadística no tiene nada que ver salvo con ellas mismas y es una materia que tiende a olvidarse mucho. Por ese motivo lo que hacemos es, siempre, todos los años hacemos esto, dejamos uno de los últimos vídeos, normalmente el penúltimo, como estamos haciendo este año aquí, para hablar solamente de eso, de EPI y estadística. ¿De esta manera qué conseguimos? Pues, en primer lugar, que esté lo más fresca posible con respecto al examen MIR que tenéis ya dentro de 2 semanas. Esto es una materia que, como digo, se olvida y mucho. En segundo lugar, que podáis elegir si este vídeo os va a venir bien, os va a beneficiar, o directamente pasar de él y olvidaros de mí por lo menos esta semana. ¿Y esto por qué? Hay personas que se les da muy bien la epidemiología y la estadística, que desde el principio del curso que reciben la primera clase, pues son conceptos que más o menos lo tienen claro, apenas tienen dudas al respecto, fallan muy poquitas preguntas de estas materias, pues no van a necesitar realmente ver este vídeo, porque lo que voy a contar aquí va a ser para ellos bastante básico. A lo mejor alguna pincelada les podría venir bien, pero ¿merece la pena ver 2 horas de vídeo para una cosa que tú ya dominas y que apenas tienes fallos al respecto? Pues probablemente no. ¿Para quién sí es este vídeo? Para aquella persona que tenga un especial punto débil en epidemiología y estadística. No vamos a ver toda la materia porque eso en 2 horas es imposible. Lo que sí vamos a ver es algunas de las preguntas de EPI y de estadística de este último simulacro que tengan pues algún interés especial, o que sea un tema muy preguntado, o que sea algún modelo de problema que suele fallar asiduamente cuando aparece en el examen MIR, o algún concepto de los que más se hayan preguntado durante las últimas convocatorias, es decir, una selección que pueda beneficiar todo lo posible en un espacio limitado de 2 horas a aquellas personas que lo lleven particularmente mal. Entonces, bueno, quien lo vea, bienvenido, espero que le sea de utilidad, y quien no lo vea, pues me despido de él o de ella hasta el siguiente simulacro, que ya sería el último, el número 28. Así que bueno, espero que los que os quedéis os sea útil y sin nada más que comentar, vamos a ello. La primera pregunta que vamos a comentar es la número 105, una pregunta sencilla, asequible, agradecida, que corresponde a los primeros temas del manual cuando se habla de enfermos, sanos, positivos, negativos, calcúlame la sensibilidad, calcúlame el valor predictivo positivo, ese tipo de preguntas. Pues bien, este tipo de cuestiones que todos vosotros tenéis perfectamente claro cómo se hacen y cómo se resuelven, nosotros tenemos perfectamente claro también cómo se fallan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos los años en el MIR, y es un tipo de pregunta muy frecuente, nos encontramos que mucha gente las falla. No es que sea muchísima gente, pero mucha más gente de la que debería fallar estas preguntas. ¿Y eso por qué? Porque son sencillas. Como son sencillas, uno se confía, uno intenta hacerlas de cabeza, aplicando una fórmula que se sabe muy bien. Yo me sé muy bien la fórmula de la sensibilidad, de la especificidad o la tasa de falsos negativos. Yo eso ya lo domino después de estar tantos meses estudiando el MIR. Y cuidado, porque a lo mejor la aplicas mal, o a lo mejor no te das cuenta de lo que te están preguntando exactamente, o a lo mejor resulta que te baila un número, hacerlo mentalmente. ¿Qué hay que hacer para garantizar tener estas preguntas bien? Todos. Es muy sencillo. Se hace una tabla de contingencia. Tú cuando ves que una pregunta es como la 105 que te dicen, pues la probabilidad de que un diabético se clasifique como sano es de tanto, y que un sano se clasifique como enfermo es de cuánto, y la prevalencia de diabetes es de no sé qué, calcúlame lo que sea, automático, sin leer, antes de saber nada. Voy a hacer una tabla de contingencia, eso es lo primero que voy a hacer, con sus enfermos, sus sanos, sus positivos y sus negativos. Pero hombre, si muchas veces no hace falta, si muchas veces la pregunta es evidente y se puede hacer mediante un sencillo cálculo mental, sí,
No te digo que no, pero el día del MIR hay que asegurar que las cosas las tienes bien. Esto, el día del MIR, ya sé que la explicación en el vídeo pues va a ser más larga porque voy hablando, voy contando, tal. El día del MIR, esto a ti te lleva 30 segundos. Hacerla, calcular una serie de datos, como vamos a hacer ahora, y responder la pregunta. Es agradecida, se ahorra tiempo con respecto a otras preguntas que te pueden llevar mucho más de razonar y de pensar, etcétera, y la vas a tener bien. ¿Qué pasa si en lugar de 30 segundos intento contestarla en 10, o en 15, o en 20, sin hacer la tabla? Pura memoria, aplicando la formulita que creo que hay que aplicar. Puede ser que la tengas bien, puede ser que la tengas mal, no porque no la entiendas, no porque no puedas con ella, sino porque eres humano, estás nervioso, has hecho algún cálculo mental incorrecto, qué pregunta más fácil y luego la respuesta correcta es otra. Cuidado con esto, no sacrifiquéis puntos que podrían ser vuestros perfectamente. Vamos a ver, pregunta número 105. Dice, tenemos, y es por donde hay que empezar, tenemos una prevalencia de un 20% de diabetes mellitus en esta población. Digo que hay que empezar por aquí. A la hora de construir la tabla, siempre tienes que tener muy claro al principio cuántos enfermos hay, cuántos sanos hay. Voy a trabajar con eso, con las prevalencias. ¿Cuántos enfermos tengo? ¿Cuántos sanos tengo? Es decir, con las casillas de aquí abajo. Empiezo por aquí. No empiezo a rellenar la tabla por aquí. En la mayor parte de los casos, de las preguntas de este tipo, no tienes que empezar por las casillas centrales. Tienes que empezar por aquí, aquí. ¿Cuánto enfermo? ¿Cuánto sano? Y después el segundo paso será completar la tabla. Y aquí me dicen, en esta población en la que voy a aplicar este test, tenemos una prevalencia de diabetes de un 80%. Pues no nos dicen cuántos participantes hay en mi estudio, ¿eh? Eso no me lo dicen. Lo que me dicen es que el 80% tienen diabetes, pues vamos a tomar un supuesto teórico de 100 personas, voy a hacer que participen en este estudio para construir esa tabla. La cuestión es que de esas 100, 80 tienen la enfermedad, 80 son diabéticos y 20 no lo son. Otras veces, el enunciado de la pregunta te va a decir, tenemos 327 participantes, tantos enfermos y tantos sanos. Bueno, pues los repartes como te digan, pero si simplemente me dan la prevalencia, 80% de diabéticos, 20% no diabéticos, pues lo hago así y ya está. Bien, sigo, me dicen, en esta población aplicando este test, tal, me dicen, la probabilidad de que un sano se clasifique como diabético es de un 20%. Vamos a rellenarlo. Aquí están dos sanos. Probabilidad de que uno de estos 20, una persona de este grupo, se clasifique como diabético, es decir, esté aquí, dando positivo, es de un 20%. Pues nada, de estos 20, el 20% estarán aquí, dando positivo. ¿Eso cuánto es? Pues el 20% de 20, 4, por tanto aquí habrá 16. Con eso ya tengo completada la tabla de los sanos. Vamos a la tabla de los enfermos. Me dicen, y la probabilidad de no detectar a un enfermo es de un 10%. Es decir, de este total de enfermos, el 10% van a dar negativo y por tanto el resto pues darán positivo. El 10% de estos 80 serían 8, esos van a dar negativo, aquí arriba me quedan 72, no tiene más. Vamos a verificar que todo es correcto, vamos a sumar total de positivos, serían 76, por si luego me hiciera falta, total de negativos, 8 más 16 son 24, y bueno, pues el último paso, si quieres asegurarte que la tabla está bien construida, hemos dicho que hay 100 participantes, esa es la cifra que hemos elegido para poder completarla, 80 más 20 son 100, 76 más 24 pues también son 100. Si esto y esto suma lo mismo, pues eso es que la tabla está bien construida, o por lo menos me respalda bastante que lo he hecho bien, no salen números raros. Bien, pues vamos a ello. ¿Qué me están pidiendo? Mucho cuidado con la pregunta que te hagan. Yo con esto, una vez que ya tengo la tabla completa, puedo responder cualquier cuestión. Calcúlame sensibilidad. Pues ya sabes, del total de enfermos, ¿qué porcentaje dan? Positivo, 90%, 72 entre 80. Calcúlame especificidad. Pues del total de sanos, ¿qué porcentaje dan? Negativo, pues 16 sobre 20, 80%. Y así, cualquier cosa que me pregunten, yo lo puedo responder. Vamos a ver cuál es la pregunta. Me dicen,
Probabilidad de no padecer la enfermedad si se tiene un resultado negativo en el test. Es decir, si se tiene un resultado negativo en el test, yo estoy aquí, he dado negativo, ¿cuál es mi probabilidad de no padecer la enfermedad? No padecer la enfermedad, es decir, estando dentro de estos 24, ¿qué probabilidad tengo de ser uno de estos? He dado negativo, probabilidad de no padecer la enfermedad. De estos 24, probabilidad de ser un sano y no un enfermo. ¿Cómo se calcula esto? Lo que te están pidiendo realmente, con otras palabras, pero lo que te están pidiendo es ¿cómo se llama esto? El valor predictivo negativo de este test. Que me da igual cómo se llame, no me hace falta aquí saber lo que es el valor predictivo negativo, simplemente me han dicho, si yo doy negativo, ¿qué probabilidad tengo de ser un sano? Ya está, pues de estos 24, 16. Si haces el cálculo, 16 entre 24, la respuesta correcta pues te va a salir la 3, 66%, que en este caso pues sí, es el valor predictivo negativo lo que te están pidiendo, pero eso no es lo importante. No hace falta para calcular aquí nada aplicar de memoria la fórmula del valor predictivo negativo, no. Me voy a la tabla y se lo pregunto. Si yo doy negativo, ¿qué probabilidad tengo de ser un sano? Pues ya está, 16 entre 24, tan simple como eso. Resumen. Pasos que hay que dar. Ya sé que estos programas son muy fáciles, ya sé que la mayoría, escuchando esto, os estáis aburriendo, pero ya os lo digo, gente con resultados muy buenos en el MIR, incluso esos, fallan estas preguntas por exceso de confianza. Ese es el problema de las preguntas cuando son sencillitas, que uno se autoconfía demasiado. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué se hace? Primero, aquí abajo, ¿cuántos enfermos, cuántos sanos? Segundo, completo el resto de las casillas. Y en tercer lugar, respondo la pregunta que me hagan. Tan simple como eso. Quien tenga o haya tenido dificultad con esta pregunta, que pare el vídeo y que haga la 95. Es la siguiente que vamos a comentar. Es muy similar, no es exactamente igual, pero es muy similar y deberías tenerla bien si haces lo que hemos dicho que hay que hacer. Vamos a borrar la tabla y nos vamos a ella. Pregunta 95. Enunciado largo, lleno de cifras, lleno de datos, pero que al final es igual, tabla de contingencia. Al final me dicen que, bueno, cuál de las siguientes opciones es cierta, me lo expresan en tantos por uno, pero bueno, lo que tengo claro, viendo la pinta del enunciado solamente con eso, que me va a hacer falta, seguro, hacer una tabla de contingencia, seguro. Enfermo sano, positivo, negativo. Que nadie intente ahorrar tiempo en esto. Insisto, que nadie intente hacerlo mediante formulismo mental, que es un punto fácil, agradecido y al alcance de todo el mundo, si la pregunta es normal. Pues bien, vamos a por ello. Leamos los datos. Es un paciente de 62 años que tiene rectorragia de varias horas, que resulta que tiene antecedentes en la familia de cáncer de colon y, lógicamente, pues consulta porque está preocupado por esa rectorragia. Te cuentan que tú eres residente de primer año, recomiendas una colonoscopia y el paciente te hace una pregunta y es la siguiente. Si yo doy negativo en esa colonoscopia, ¿qué probabilidad tengo de tener la enfermedad? A pesar de haber dado negativo en esa colonoscopia. Esta es la pregunta del hipocondriaco. Es lógico. Él tiene antecedentes de cáncer de colon. Él ha tenido una rectorragia. Está muy preocupado por tener cáncer de colon. Incluso si la prueba da negativo, se va a plantear si aún así puede ser que a la prueba se le pase por alto que él pudiera tener ese cáncer de colon. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué datos me dan? Llevas poco tiempo en el tema, eres residente de primer año y te dicen, mira, encuentras un estudio que incluye a 327 pacientes. Esta es la clave. Me dicen aquí cuál es el número exacto de participantes. Hay 327 personas que se repartirán entre enfermos y sanos. Esos son los pacientes que forman parte del estudio. Me dicen que de estos 327, 57 tienen cáncer de colon. El resto no tiene cáncer. Pues vamos a ver. Lo que me están queriendo decir es que aquí gente con cáncer de colon, hay 57, todo el resto, hasta completar 327, estarán aquí en esta columna. Así que nada, 270 serían sanos.
En el problema anterior simplemente decían la prevalencia de diabetes es del 80%. Bueno, pues si yo tomo 100 pacientes, los podía repartir así, 80 y 20. Aquí no, aquí me dicen el número exacto de participantes. Pues en ese caso lo repartes como ellos te digan y ya está, ¿eh? Después, una vez que tengo esto, y se empieza por aquí, muy importante, por aquí abajo, primero hay que tener muy claro cuántos enfermos y cuántos sanos tenemos. Y ahora sí, ahora me voy a las casillas centrales y me cuentan más datos. Me dicen, de esos 57 que tienen cáncer, la colonoscopia dio positivo en 51 de ellos. Bien, pues 57, 51 dieron positivo. Asumimos, por tanto, que los 6 restantes, hasta completar 57, pues estarían aquí dando negativo. Y me dicen luego, del resto de los pacientes, la colonoscopia dio un resultado negativo en 250. No, pues de estos 270, que son ese resto de los pacientes, 250 dieron negativo y, por tanto, aquí arriba, pues tiene que haber 20 hasta completar esos 270. Ya tengo mi tabla íntegra. Voy a sumar para completarla, tenerlo claro que está todo bien hecho. Hay 71 positivos en total. Estos de aquí hay 256 negativos en total. Y si yo sumo esto, pues tendría que dar lo mismo que esto, 327. Vale. Pues venga, vamos a responder, a ver qué es lo que nos piden aquí. Y la pregunta que nos hace, atención, en caso de que yo dé negativo, ¿cuál es mi probabilidad de tener la enfermedad? Y bueno, pues con estos datos hay que calcularlo. Esto es simplemente irte a los números y preguntárselo a la tabla. Atención aquí, que a lo mejor la pregunta que te están haciendo no es algo convencional. Calcúlame el valor predictivo negativo, calcúlame el valor predictivo positivo, calcúlame la tasa de falsos. No te están preguntando nada de eso. Te están preguntando un supuesto muy concreto, que es, en el caso de que yo dé negativo, ¿cuál es mi probabilidad de aún así estar enfermo? Es decir, si yo estoy aquí, he dado negativo, ¿qué probabilidad tengo de ser uno de estos? Uno de esos enfermos que son clasificados por la prueba, erróneamente, como negativo. Y atención, esto no es la tasa de falsos negativos. No lo es. La tasa de falsos negativos se construía sobre esta columna, no sobre esta fila, ¿eh? Esa tasa de falsos negativos, cuidado, era de otra manera. Lo mismo que si te preguntas sensibilidad, especificidad, todas las cosas tienen su fórmula, pero como a lo mejor aquí no tengo que aplicar ninguna fórmula ni ninguna historia de esas, lo que voy a hacer es ir a lo práctico. Yo soy uno de estos. Yo he dado negativo en la colonoscopia. ¿Qué probabilidad tengo de formar parte de este grupo? No tengo ni que saber cómo se llama el parámetro que me están preguntando. En la otra pregunta que hemos hecho, lo que me estaban preguntando era el valor predictivo negativo. Aquí no. El valor predictivo negativo sería, sobre estos 256, 250. Ese sería el valor predictivo negativo, pero no me están preguntando eso. Lo que me están preguntando es por algo erróneo por parte de la prueba. Si yo he dado negativo, ¿cuál es mi probabilidad de ser un enfermo? ¿Y eso cómo se calcula? 6 entre 256. Si yo hago ese cociente, esa división, me va a salir lo que dice la respuesta número 2. 0,02 no sé cuántos, va a ser una cifra muy bajita, pero que habría que calcularlo. Ahí tendrías que perder un poco de tiempo en hacerlo, porque en el MIR pues no te dejan usar calculadora. Habitualmente el Ministerio elige problemas cuyas tablas tienen números más redondos que estos, para que lo puedas hacer con más sencillez. A veces no. ¿Qué le vamos a hacer? En general, estas preguntas, si lo haces bien, haces la tabla, empiezas por aquí, después sigues por la parte central, respondes la pregunta, no son difíciles, solo hay que seguir un orden, así que por eso pues la respuesta correcta sería la 2, un 2,3% expresado en tanto por 1, 0,023. No vamos a hacer mal, quien quiera entrenarse con este tipo de problemas, en el desglose hay muchos, espero que esto no lo falléis en caso de que apareciese en el examen, borramos la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. El siguiente tema que vamos a tratar son los diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Lógicamente no podemos hablar de todos porque entonces este vídeo duraría mucho más de lo que se pretende, para eso ya está la clase y para eso ya está el manual. Pero sí que vamos a ver algunas cuestiones importantes, relevantes para el MIR, que han caído en especial durante los últimos años.
Antes de hablar de ningún estudio en concreto, hay tres cuestiones que nos podemos plantear a la hora de clasificar o a la hora de estudiar cualquier diseño epidemiológico, y son las siguientes tres. En primer lugar, un estudio, me da igual si es un casos y controles, o un ensayo clínico, o un cohortes, lo que sea, me puedo plantear, ¿hay seguimiento o no hay seguimiento? Aquellos estudios en los que no hay seguimiento, es decir, veo al paciente una sola vez y no vuelvo a saber de él una sola vez, se dice que son transversales. Y en el caso en el que sí que exista seguimiento, dura un mes, un año o dos, el tiempo que dure el estudio, cuando sí hay seguimiento, se dice que son longitudinales. Así que bueno, a este respecto, ¿hay seguimiento o no hay seguimiento? O se es transversal o se es longitudinal. Dentro de los longitudinales, como sabéis, aquí hay un seguimiento. Si el seguimiento es hacia el futuro, se dice que es un longitudinal prospectivo. Si es hacia atrás, una pregunta sobre el pasado, pues sería retrospectivo. Pero la cuestión es esa, ¿hay seguimiento o no lo hay? Y en función de ello, transversal o longitudinal. Otra pregunta que me puedo formular, ¿hay comparación o no hay comparación? Habrá estudios en los que simplemente, por ejemplo, voy a mi ciudad, tomo una muestra de personas por la calle y una muestra aleatoria, se entiende, para no medir a la ciudad entera, y dentro de esa muestra aleatoria de personas que he visto en mi ciudad o que he tomado de mi ciudad, hago una prueba para ver si son diabéticos o no son diabéticos. ¿Ahí hay comparación? Ahí no hay ninguna comparación, simplemente ese estudio lo que me permitiría es estimar la prevalencia de diabetes mellitus o de hipertensión o de la enfermedad que quiera medir en esa ciudad. Pero ahí no estoy comparando con la ciudad B a ver cuál es más hipertensa o cuál es más diabética de las dos. En los casos en los que no existe comparación, simplemente describo, pinto una realidad puntual, pero no comparo con un segundo grupo ni con un tercer grupo cómo se dice que son. Cuando no hay comparación, simplemente se dice que son descriptivos. En un estudio sin comparación con otro grupo se dice que es descriptivo. ¿Qué es lo contrario? Cuando sí hay comparación. Tomo una muestra de personas en mi ciudad, a ver cuántos son hipertensos, qué porcentaje son hipertensos de esa muestra, y lo comparo con otra ciudad, a ver qué porcentaje de hipertensos o qué prevalencia de hipertensión hay en la otra ciudad. Ciudad A frente a ciudad B, comparo dos grupos, en ese caso se dice, ya no sería descriptivo, ya sería analítico. Cuando hay comparación se dice que es un estudio analítico. Bien. Tercera pregunta que me puedo plantear, y en función de la respuesta a cada una de estas preguntas, pues salen los diferentes tipos de estudios. Vamos a ver, tercera pregunta. ¿Es el investigador el que asigna o no es el investigador el que asigna? Es decir, yo tengo un papel activo, yo te digo qué fármaco vas a tomar o qué fármaco no vas a tomar, o simplemente miro a ver qué pasa. Y eres tú el que decide qué fármaco tomas, o eres tú el que decide si fumas o no fumas, o si bebes o no bebes. ¿Qué hago yo? ¿Me limito a observar lo que sucede o intervengo en la asignación de los factores de estudio? Si yo simplemente observo a ver qué ocurre, y eres tú el que decide si bebe o no bebe, o fuma, o esas cosas, se dice que es un estudio observacional. Yo, investigador, no te he obligado a fumar o a no hacerlo. Lo hacías tú y yo te observé a ver qué pasaba con el paso del tiempo. Pero si soy yo el que dice, a ti te pongo el fármaco A y a ti te pongo el B, y dentro de 2 años compararemos a ver cuántos habéis tenido la enfermedad que sea, o el evento cardiovascular que sea, o el efecto que sea. Si soy yo quien atribuye quién está en cada grupo, entonces eso ya es un diseño experimental. Y bien, pongamos ejemplos, para ver que esto tan abstracto, pues al final pues tiene su aplicación práctica en cada caso. ¿Cómo sería, por ejemplo, un estudio de cohortes? Pues pregunta por pregunta, ¿un cohorte que es transversal o longitudinal? Pues un cohorte es longitudinal, hay un seguimiento del paciente. ¿Un cohorte es descriptivo o es analítico? Pues normalmente se van a comparar dos cohortes, fumador frente a no fumador, y a ver cuántos hacen en cada grupo cáncer de pulmón o cardiopatía isquémica o cáncer de vejiga o lo que se te ocurra que pueda tener una potencial relación con el tabaco. Pues si hago eso, ahí
Diríamos que un cohortes es analítico porque hay comparación entre dos grupos. ¿Cómo es un cohortes? ¿Es observacional o es experimental? Son ellos quienes deciden si fuman o si no fuman, si beben o si no beben. No soy yo quien asigna el factor tabaco a un grupo o a otro. Yo no obligo a nada, yo solamente miro. Entonces, cohortes, bajo ese punto de vista, pues sería observacional. Esto es un estudio de cohortes, por ejemplo. ¿Cómo sería uno de casos y controles? Pues uno de casos y controles sería esencialmente lo mismo. ¿Sería transversal o longitudinal? Uno de casos y controles, hay un seguimiento hacia el pasado. Hago una pregunta sobre el pasado. ¿Usted alguna vez ha hecho, usted alguna vez tal, sobre un posible factor de riesgo al que a lo mejor se ha expuesto? Es un estudio de casos y controles, lo que tendría es longitudinal retrospectivo, pero longitudinal. Un casos y controles que compara gente que tiene enfermedad frente a gente que no la tiene. Un casos y controles que sería analítico, porque hay comparación. Un casos y controles, ¿soy yo el que asigna algo o simplemente observo la realidad y comparo, etcétera? Yo ahí no asigno nada, simplemente tomo un grupo de enfermos, tomo un grupo de gente sana y les hago preguntas. Es un casos y controles, sería también observacional. En ese sentido se parece al cohortes. La diferencia es que, bueno, pues el de cohortes es longitudinal prospectivo, de casos y controles, longitudinal retrospectivo. Todo se puede responder así. Un ensayo clínico aleatorio. ¿Qué pasaría ahí? Pues un ensayo clínico aleatorio es longitudinal porque hay un seguimiento, es analítico porque estoy comparando dos grupos o a veces más grupos, y cuidado, en un ensayo clínico no es el paciente quien decide si toma A o toma B o toma C, es el investigador. Ya, pero has dicho que es un ensayo clínico aleatorio. Pues no es el investigador, es el azar el que decide a qué grupo va cada uno. Cuidado. Es el azar, de acuerdo, quien reparte, quien dice a ti fármaco A y a ti fármaco B, pero la decisión de que fuese el azar fue mía. Luego, entonces, no es el paciente el que decide lo que toma, no es él el que se automedica, ni mucho menos. Es el azar porque yo he querido, yo he tomado la decisión de que sea el azar como investigador. Luego, un ensayo clínico aleatorio, aunque se asignen a cada grupo de forma aleatoria, eso cabe dentro de la categoría de experimental, como todos bien sabéis. Bueno, pues esto se puede hacer, estas preguntas, ¿vale?, con todos y cada uno de los estudios epidemiológicos que existen. Luego ya están los metaanálisis que combinan varios ensayos, etcétera, como sabéis, pero estudio a estudio, todo se podría responder de esta manera. Y ahora, habiendo revisado esto, nos vamos a meter con un par de preguntas que aparecen aquí en este simulacro, que son, o que fundamentalmente intentan liarnos entre estudios de cohortes y estudios de casos y controles. El estudio que más se pregunta en el MIR es el ensayo clínico, sin ninguna duda, pero preguntas sobre cohortes frente a casos y controles intentando liarnos uno con otro, hay infinitas, absolutamente infinitas. No suelen ser muy difíciles, pero de vez en cuando sí que intentan complicarnos la vida. Sobre todo cuando nos preguntan variantes de ellos, que si un estudio de casos y controles anidado en una cohorte, como han hecho un par de veces, o un estudio de cohortes retrospectivo. Bueno, vamos a ver un poquito todo esto para refrescarlo y que no nos pillen por sorpresa. Lo primero, lo más básico, vamos a comparar uno de cohortes normalito con uno de casos y controles también normalito, y después ya veremos algunas posibles trampas o preguntas un poco más exigentes que nos pueden hacer. Luego ya hacemos las preguntas. Lo primero, ¿cómo es un estudio de cohortes? Vamos a suponer que yo estoy investigando pues lo que he dicho antes. Estoy todavía pues a principios del siglo XX, cuando no se sabía si el tabaco era factor de riesgo o no era factor de riesgo para cáncer de pulmón. Eso no era conocido hace unas cuantas décadas. Me planteo hacer un estudio de cohortes. ¿Qué puedo hacer? Pues uno de cohortes lo que haría es tomar un grupo de fumadores, un grupo de no fumadores, y seguirles durante un tiempo, el que definamos, pero les vamos a seguir, a ver cuántos en cada grupo hacen la enfermedad. Cuando acabe el estudio, vamos a ver incidencia en expuestos, en este caso incidencia en fumadores de cáncer de pulmón, y en el otro grupo incidencia en no expuestos, incidencia en no fumadores, cáncer de pulmón. Y según el resultado, pues ya sacaré mis conclusiones. Esto sería un cohortes normalito, no es ningún caso especial, después ya veremos alguno que sí.
Otra forma de plantearlo podría haber sido la siguiente: no tengo muy claro qué factores de riesgo existen para padecer cáncer de pulmón. Es una enfermedad que me interesa investigar y todavía no hay mucho en la literatura porque vivo hace 100 años. Bien, bueno, pues otra forma de plantearlo podría ser: vamos a tomar gente que ya tiene la enfermedad, pacientes con cáncer de pulmón, y voy a tomar gente que no tiene la enfermedad, es decir, gente sana, controles, y lo que voy a hacer es preguntarles a la gente que sí tiene cáncer de pulmón, les pregunto por posibles factores de riesgo que yo sospecho que a lo mejor pudieran tener relación, que si has fumado o no has fumado, que si exposición a asbesto o a radón o a hidrocarburos policíclicos, en fin, todo lo que se te ocurra que pudiera tener vinculación con ese cáncer. Y esas mismas preguntas se las hago a los sanos, pregunto por posibles factores de riesgo, comparo si estos factores de riesgo están más presentes en un grupo o en otro y saco mis conclusiones. Pues esto sería el de casos, controles de toda la vida. ¿Preguntas que puedan hacer en el MIR sobre esto? Pues muchas, muchas. De hecho, han hecho muchísimas. Esto es de lo más preguntado de la asignatura, de lo más rentable también, porque esto no es un tema demasiado complejo. Lo único, pues, vamos a afinar algunos detalles por si acaso. Bien, veamos. Lo primero, en ambos casos, son estudios longitudinales. Aquí hay un seguimiento. La diferencia es que en el caso del de cohortes, el seguimiento es hacia adelante, es prospectivo, mientras que en uno de casos y controles, a los enfermos les pregunto, a los sanos les pregunto por el pasado, estoy haciendo un seguimiento hacia atrás, luego entonces serían retrospectivos. ¿Qué tienen en común? Los dos son analíticos porque estoy comparando, y los dos son observacionales porque yo no soy quien asigna nada, yo solo observo la realidad y saco conclusiones, pero no intervengo en ella como lo podría hacer en un ensayo clínico aleatorio. Bien, pues eso es una diferencia. Más cosas. Vamos a ver. Uno de cohortes. Fijaros lo que tiene de bueno. Yo aquí estoy investigando una sola causa. Esto es una limitación que tiene el de cohorte, solo puedo estudiar una causa, en este caso pues o fumar o no fumar, esta es su limitación, solo estudio una causa, pero puedo aprovechar el estudio para investigar posibles efectos. Según pasan los 5 años o los 10 años o el tiempo que sea que dura este estudio, al final del mismo puedo observar no solamente cuántos cánceres de pulmón aparecen en cada grupo, también puedo ver cuántos cánceres de vejiga han aparecido en cada grupo. ¿Cuántos infartos agudos de miocardio han aparecido en cada grupo? ¿Cuánta gente en cada grupo ha desarrollado un pene en caña de bambú? ¿Cuánta gente en cada grupo se le han puesto las uñas verdes? Lo que se te ocurra, da igual. Durante todo ese tiempo les van a pasar diferentes cosas, no solamente cáncer de pulmón, a lo mejor el tabaco se puede vincular o puede producir otras enfermedades. Así que por eso, de acuerdo que me limitan a estudiar un solo posible factor de riesgo, pero las consecuencias que puedo estudiar, las enfermedades que puedo estudiar pueden ser muchas más que una, muchas más que dos, las que quieras. Durante ese tiempo ves la incidencia de múltiples cosas. Luego, ¿qué hace esto? Estudia una posible causa, pero me permite estudiar varios efectos, varias posibles consecuencias. En nuestro ámbito, en la medicina, varias enfermedades, consecuencia de esa exposición. ¿Qué ocurre con los de casos y controles? Pues es justo al contrario. Casos y controles, yo he elegido gente, enfermos, que tenían cáncer de pulmón. Esa enfermedad, ninguna otra. Y he comparado con sanos. Y a esta gente con cáncer de pulmón y a estos sanos les puedo preguntar, eso sí, les puedo preguntar múltiples cosas. La enfermedad que estudio aquí, la consecuencia, el efecto final, cáncer de pulmón, es solamente uno. Pero las preguntas que le puedo hacer por el pasado son todas las que yo quiera. Les puedo preguntar si ha fumado durante su vida, si ha trabajado en una fábrica donde pudiera haber asbesto, donde pudiera haber radón, donde pudiera haber hidrocarburos policíclicos, si su tía tuvo un cáncer de pulmón, lo que te dé la gana, puedes preguntarle muchas cosas por el pasado. Luego entonces, este esquema que me permite estudiar un solo efecto posible, una sola enfermedad, en este caso el cáncer de pulmón, pero varias posibles causas.
varios posibles factores de riesgo. Bien, más cosas. Ventajas, desventajas que le vemos a esto. Pues vamos a ver, mira, esto de aquí, el de cohortes, le veo una ventaja importante. Y es que, claro, si es una exposición rara, una cosa a la que la gente pues habitualmente no se expone, es algo que no es nada común, me viene muy bien para estudiarlo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo me expongo al radón. ¿Cuántos de vosotros se ha expuesto, por lo menos conscientemente, al radón alguna vez en su vida? O al asbesto. Hay determinadas cosas que solamente ciertos profesionales conviven con ellas de forma habitual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver los efectos a largo plazo de la exposición al radón sobre la salud humana. Bueno, pues gente que trabaja o que se ha expuesto al radón, durante mucho tiempo está expuesto a esto, gente que no lo está, y vemos con el paso del tiempo a ver qué sucede. Para investigar exposiciones muy raras, posibles factores de riesgo muy raros, aquí hemos puesto el tabaco, que es una cosa muy normal, pero podrías haber elegido cualquier cosa lo más rebuscada que quieras. Bueno, pues para eso, para estudiar exposiciones raras, gente que trabaja con asbesto, sigo en el tiempo a ver qué ocurre y puedo investigar qué le sucede, que si el cáncer de pulmón, que si el mesotelioma y otras tantas cosas que quieras preguntar según vaya pasando el tiempo, que vayas viendo la incidencia de aparición. Para exposiciones raras, este es el mejor. ¿Por qué? Soy yo quien elige la exposición. Soy yo quien elige la gente que está expuesta a eso que yo quiero estudiar y ver las consecuencias a largo plazo. Un detalle evidente, pero que hay que recordar, porque cuidado que hay veces que lo evidente se nos olvida. En un estudio de cohortes, todo el mundo está sano al principio. La gente que está aquí, estos fumadores, son sanos, ninguno tiene cáncer ni ninguno tiene absolutamente nada. Y esta gente de aquí también está sana. La diferencia al principio del estudio es que unos fuman y otros no, pero no tienen ninguna enfermedad. Las enfermedades van surgiendo según pasan los meses, según pasan los años. Van a ser casos nuevos durante el periodo de seguimiento que dura el estudio. Entonces, por eso, pues, casos nuevos, ya sabéis, eso me permite calcular incidencias, una de las ventajas que va a tener el estudio de cohortes. Puedo calcular incidencias, a diferencia del de casos y controles, donde no puedo calcular incidencias porque la gente ya está enferma el día que empieza el estudio, porque los he elegido yo porque tienen la enfermedad. Acordaos, aquí incidencias sí, aquí no puedo operar con incidencias. Cosas malas que tiene el de cohortes. De bueno tiene que puedo estudiar exposiciones raras, porque soy yo quien elige a lo que se expone la gente, lo sigo en el tiempo y ya está. Me voy a una fábrica de frenos que ahí juegan con el asbesto y a ver qué pasa dentro de 20 años. Bueno, pero claro, eso tiene cosas malas, que hay que esperar 20 años. Dentro de 20 años tendremos las conclusiones del estudio. A lo mejor son enfermedades con una latencia de inducción larguísima y tengo que esperar mucho tiempo para sacar conclusiones. Eso es un inconveniente que tiene, que son sumamente lentos. O pueden ser sumamente lentos, depende de lo que estés estudiando, pero tiene ese problema. Hay que esperar un tiempo hasta que termine el estudio. Eso es una de las dificultades que tiene. Otra cosa, durante estos 20 años, yo, investigador, pues de algo tendré que vivir. Me tendrán que pagar, salvo que tenga un segundo trabajo y haga eso por amor al arte, pero poca gente trabaja por amor al arte, entonces me va a costar mucho más dinero un estudio de cohortes. Hay un seguimiento a largo plazo, y eso es mucho más costoso que pasar un cuestionario una tarde. Por ese motivo, lentos y son más caros. Eso es una de las cosas malas de los estudios de cohortes. Cosa buena que decíamos, acordaos, esas incidencias, pongo aquí por su importancia. Dado que me permiten operar con incidencias, ahí puedo sacar ¿qué? ¿Cuál es la pregunta de Mir absolutamente repetida? Por lo repetida que es, una de las más esperables y por tanto de las más sencillas de cualquier convocatoria. ¿Cuál es la medida de asociación que se utilizaría en un estudio de cohortes? Incidencia en expuestos dividido por incidencia en no expuestos, ¿eso cómo se llama? Ahí puedes sacar riesgo relativo, eso es lo que se emplea, pero ahí puedo sacar más cosas. Puedo sacar el riesgo atribuible, la fracción atribuible, tal. Hay muchas cosas que se pueden sacar operando con incidencias. Y eso, pues, vamos a ver ahora, aquí en el de casos y controles, pues estoy mucho más limitado. Vamos a completar aquí con el de casos y controles, para que no se nos pase nada. ¿Qué tenían de peculiar? Igual que aquí, exposiciones raras, soy yo quien elige esa gente porque se expone al asbesto, porque se expone a lo que me interesa estudiar.
En el de aquí abajo, en el de casos y controles, yo podré ser más sibarita a la hora de elegir la enfermedad. Quiero elegir una enfermedad rarísima. Vamos a ver posibles causas de epidermolisis bullosa. Supongamos, bueno, pues es una enfermedad bastante rara. Lo normal es que no conozcas a nadie que tenga eso. Hay gente que incluso eso, pues igual ni ha oído hablar de ello. Bueno, enfermedades muy raras, lo que harías, lo podrías hacer, es buscar enfermos que tienen esa enfermedad y preguntar o indagar a ver a qué se ha expuesto o qué cosas ha hecho durante su vida que pudieran justificar la aparición de esa enfermedad. Entonces, para estudiar enfermedades raras, el de casos y controles es un diseño idóneo, es un diseño idóneo. También me viene muy bien para estudiar enfermedades que tengan una inducción larguísima. Imagínate que hago lo que he dicho antes. Sospecho que trabajar con asbesto me puede producir a largo plazo un mesotelioma. Pues como lo que haga sea gente que trabaja con asbesto y esperar hasta que le salga el mesotelioma, igual tengo que esperar 20 años, 30 o 40. A saber, ¿por qué? Porque la exposición al asbesto para que te salga un mesotelioma pueden ser décadas lo que demore. A lo mejor hubiera sido más práctico, más sencillo, elegir gente con mesotelioma, gente sin mesotelioma y preguntar a ver si se han expuesto al asbesto. Enfermedades con un periodo de inducción sumamente largo puede ser más práctico empezar por ahí. Eliges ese paciente, es una enfermedad bastante rara, es una enfermedad con un largo periodo de inducción, para sacar conclusiones más rápido, pues puedo hacer esto, uno de casos y controles. Acordaos, enfermedades raras, si queréis añadirlos ahí, a mí no me cabe, enfermedades con un periodo de inducción muy largo, me va a venir muy bien. ¿Qué tiene de bueno, por tanto, el de casos y controles? Pues mira, tiene de bueno que voy a terminar la tesis antes. Quien el día de mañana le dé por hacer una tesis doctoral, vamos a ver, eso es un trabajo de investigación. Esto ya al margen del MIR, es un consejo práctico para quien en su día le interese. Una tesis no tiene que ser un trabajo digno de premio Nobel. Quien piense así está equivocado. Hay muchas tesis que son cosas muy corrientes, muy normalitas, y muchas veces la gente hace las tesis pues, para tener una serie de puntos más frente a una oposición en un concurso público y tener una serie de ventajas, o para dar clases en la universidad o para lo que sea. Pues mira, si quieres terminar pronto, no te compliques la vida, no hagas una tesis, o intenta evitarlo si no tienes tiempo sobre todo, donde el tipo de estudio que hagas sea prospectivo. Porque como sea un diseño prospectivo, la tesis va a tardar mucho más tiempo en hacerse. Elige un diseño retrospectivo, como este de aquí. Hay otros, da igual, retrospectivo. ¿Para qué? Para que de esa forma pues, sea más sencillo, sea más rápido concluir y obtener los datos lo más rápido que puedas. ¿Es que va a tener menos evidencia científica? Ya lo sé. De eso hablaremos ahora a continuación. Hay diseños que aportan más evidencia, otros aportan menos, tienen más robustez desde el punto de vista de la ciencia y otros menos. Pero, chico, si el objetivo es terminar rápido, pues es mucho más fácil esto de aquí abajo. Acordaos, para una tesis doctoral, algo que preguntes por el pasado termina mucho antes que algo que vaya hacia el futuro. Pero bueno, volvemos al MIR. Eso, tesis, eso quien te interese, pero es un consejo práctico que puede ser útil. Vamos a ver. ¿Qué ventaja tiene, por tanto, este de aquí, el de casos y controles? Pues tiene una gran ventaja, que es sumamente rápido. Sumamente rápido. ¿Cuánto tarda en hacer un estudio de casos y controles? Pues en recoger los datos, si no son muchos participantes, puede ser una tarde pasarles una encuesta sobre posibles factores de riesgo y que te la contesten. Así de sencillo, es muy rápido y por tanto es mucho más barato. Va a ser más rápido, va a ser más barato. Pero claro, esto tiene algo de malo, porque si no, esto sería un chollo. Vamos a ver, ¿cuál de estos dos aporta mejor evidencia científica? Dentro de esa pirámide de posibles diseños epidemiológicos, donde están los más bajos, los intermedios, los más altos, ¿qué lugar ocupa cada uno de estos dos? Este de aquí, el de casos y controles, ofrece muy poquita evidencia científica, es muy vulnerable a sesgos, Es un estudio que, bueno, una vez que ya tienes los enfermos, los sanos, les preguntas por el pasado, pero hay muchos posibles sesgos. Puede haber mucha diferencia entre estos y estos, pues está el sesgo de memoria, que también es muy típico del de casos y controles, en fin, es muy vulnerable a sesgos, por eso la evidencia científica es pobre, es bastante malo bajo ese punto de vista.
Pero está bien como punto de partida para hacer después otros trabajos donde puedas confirmar lo que saques de aquí, ¿eh? Pero estrictamente hablando, poca evidencia científica. Este de aquí arriba, el de cohortes, da algo más de evidencia científica. Tampoco es que sea la panacea en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, es mejor que este de aquí, seguro, en cuanto a evidencia científica. Digamos que regular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta al de cohortes para ser más robusto, para ser mejor desde el punto de vista del diseño y estar menos sujeto a sesgos? Que fuese experimental, que fuese el azar, ¿eh? El que repartiese esto de aquí que hemos dicho, pero claro, esto ya no sería un cohortes, ¿eh? Ya si es experimental ya estaríamos hablando de un ensayo clínico, y hay veces que ciertas cosas no se pueden asignar por parte del investigador, porque hay limitaciones éticas. Tú imagínate que yo sospecho que el tabaco produce cáncer de pulmón. Lo sospecho, no lo sé seguro porque vivo hace 100 años y todavía no está confirmado, pero mi sospecha es esta. Así que fijaros lo ético que sería lo siguiente. A ver, 100 personas aquí, 100 personas aquí, ninguno de estos participantes fuma. A un grupo les voy a obligar a fumar durante 20 años y a otro grupo no. Y vamos a ver qué pasa. Soy yo quien les obliga a fumar. Bueno, pues eso ahí ya no podríamos decir que es un estudio observacional, ahí he sido yo quien les ha obligado a exponerse a eso ya es experimental, pero ningún comité ético en este mundo aprobaría un estudio así. Entonces, por eso, hay veces que el de cohortes, evidencia científica regular, pues es lo máximo a lo que puedo aspirar porque no puedo dar el siguiente paso, no puedo hacer un ensayo clínico bajo ciertas circunstancias. Así que acordaos, mala evidencia, regular evidencia. El mejor en eso, los mejores en eso, los ensayos clínicos aleatorios, siempre que se puedan hacer, ¿eh? Que hay veces que no se puede por limitaciones éticas, como ya han preguntado alguna vez. Bueno, pues rápidos, baratos, peor evidencia, acordaos, anotadlo por ahí. Y otra cosa, aparte de la peor evidencia. Aquí abajo, casos y controles, yo no puedo jugar con incidencias. Que las incidencias se construyan a partir de casos nuevos que van apareciendo durante el seguimiento. Y aquí el seguimiento es hacia atrás, así que ya hay enfermos el mismo día que hago el estudio. Luego, entonces aquí, cuidado, no voy a tener casos nuevos. Son casos que ya están diagnosticados en el momento que empiezo el estudio y lo que hago es preguntar por el pasado. Aquí no puedo jugar con incidencias. Aquí lo que se utiliza, en lugar del riesgo relativo, que implica usar incidencias, aquí se usa otra medida de asociación, que es la odds ratio. Eso hay que recordarlo porque lo han preguntado infinitas veces también. Esto es un porcentaje muy alto de las preguntas que han caído en el MIR sobre este capítulo. Vámonos a otra, que es la 99, que es sobre una de las enfermedades que he mencionado antes intencionadamente a modo de ejemplo. Dice la 99... ¿Qué tipo de estudio utilizarías para demostrar la relación entre la epidermolisis bullosa y el consumo de AINES por parte de las madres de los pacientes durante el embarazo? A ver, epidermolisis bullosa, ¿esto qué es? ¿Una enfermedad común? Esto es un catarro común, esto es una gripe, esto es un EPOC, esto es un tromboembolismo pulmonar, una enfermedad de las que en el día a día ves pacientes todos los días en un hospital o en un centro de salud. No. Epidermolisis bullosa es una cosa muy rara, pero muy rara. Luego, todo de aquí, ¿qué es lo inteligente? Vamos a ver. Yo podría buscar madres que durante el embarazo han tomado AINES y ver hacia el futuro qué pasa. O gente que no ha tomado AINES y ver hacia el futuro qué pasa. Pero eso, ¿cuánto tiempo me va a costar? Y aparte, ¿cuánta gente, atención, cuántos miles o decenas de miles de embarazadas tendrían que tomar AINES durante el embarazo para obtener un solo caso de epidermolisis bullosa? En caso de que esté asociado, que ni siquiera lo sé. Para hacer esto en forma de estudio de cohortes me haría falta una cantidad de gente absolutamente brutal, aparte de que encima tendría que esperar. Y sin embargo, lo que puedo hacer es ir a los pocos casos que conozco y que existen de epidermolisis bullosa y preguntar a las madres de esos pacientes si consumieron AINES durante el embarazo y fin de la historia. ¿Qué es lo más práctico aquí? La respuesta correcta pues sería la 2, casos y controles. La 1, cohortes, pues no sería por el motivo que hemos dicho. La 4, estudio transversal, mucho cuidado, ese en absoluto. Un estudio transversal, ¿qué hace? Ve al paciente una sola vez, no existe seguimiento. Estudio transversal, difícilmente podrías establecer una relación de causa-efecto si veo al paciente solamente una vez. No sé qué vino después, la causa o el efecto posibles que estoy estudiando, ese en absoluto. Y desde luego la 3, pues menos todavía. Un ensayo clínico. Imaginaros un ensayo clínico donde yo lo que hago es
tomo un grupo de embarazadas, un grupo de no embarazadas, les reparto una pastilla, A, B o A frente a placebo, de forma aleatoria, y a ver quién tiene una enfermedad como consecuencia de ello. Pues eso, evidentemente, ningún comité ético me dejaría hacerlo nunca, así que no puede ser. Con esto, la respuesta correcta pues sería, dado que es una enfermedad muy rara, pues la número 2, casos y controles, no tiene más. Casi todas las preguntas las vais a sacar con estas 4 cosas que hemos dicho. Vamos a la finura por si acaso, a ver si no se inspiran este año, como ya han hecho en alguna ocasión. Vamos a ver. Inspiración número 1 del Ministerio. Preguntado en 2 ocasiones. Que recuerde, hablo de memoria, igual son 3. Bueno, 2 o 3 veces durante los últimos años. Vamos a ver. Estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Ojo a esto. Casos y controles anidado en una cohorte. Es fácil, esto es fácil. Si te atienes a cómo se llama el estudio, el nombre te lo dice todo. Casos y controles anidado en una cohorte. ¿Qué habrá que hacer primero para poder hacer ese diseño, ese tipo de estudio? Pues un estudio de cohortes. Voy a hacer primero un estudio de cohortes y una vez que termino lo voy a aprovechar para hacer uno de casos y controles y sacar conclusiones extras. Y esto se comprende mucho mejor haciéndolo con un ejemplo. Y voy a usar el ejemplo de antes. Hoy no estoy nada creativo. Vamos a ver. Fumadores frente a no fumadores. Me interesa saber si el tabaco produce cáncer de pulmón, y este es el diseño que planteo. Gente que fuma, voluntariamente, están sanos, todavía no tienen ninguna consecuencia del tabaco, por lo menos no la que yo estoy estudiando, y gente que no fuma. Y lo que hago es seguirles 20 años. Empiezo el estudio a los 35, lo termino a los 55, Ya han pasado 20 años de experiencia profesional, he seguido a estos pacientes, me he hecho amigo de gente de ambas cohortes, tal, he ido siguiéndoles a ver quién hacía cáncer de pulmón, quién no, y saco unas conclusiones. Y al final, pasados esos 20 años, tengo la siguiente idea. De estos fumadores que tengo aquí en este grupo, supongamos que hubiese, pues, imaginemos, 10.000 casos ahí, o 10.000 personas que fuman. Y aquí 10.000 no expuestos, 10.000 personas no fumadores. Esos son los que han participado. Fijaros si he hecho amigos durante estos 20 años. Tiempo he tenido también para ello. Pues bien, termina el estudio. Y al final sucede lo siguiente. La gente que fumaba, de esos 10.000 participantes, ha ocurrido esto. Ha habido 100.000 casos de cáncer de pulmón y 9.000 sanos al final de ese periodo. Eso en el grupo de los fumadores. Vamos a ver qué ha pasado en el grupo de los no fumadores y comparamos. En mi estudio de cohortes, pasan 20 años, no fumadores, ha habido 100 casos de cáncer de pulmón, nada más. Los otros 9.900 están sanos al final de este periodo. Bueno, yo aquí puedo operar con los parámetros habituales, puedo comparar y digo, pues mira, pues resulta que gente que fuma, pues es 10 veces más probable que tengan cáncer de pulmón que los no fumadores, riesgo relativo de 10. La incidencia, pues mira, pues tengo 1.000 casos en este periodo sobre 10.000, tal, puedo sacar pues mis conclusiones normales, bien, de acuerdo, pero atención, podría plantearme lo siguiente. Han pasado 20 años, ahora tengo 55, cuando empecé era mucho más joven, ya no me da tiempo a hacer un segundo estudio porque dentro de 10 años me jubilo. Vamos a ver qué puedo sacar de aquí, qué puedo utilizar estos datos para aportar algo más a la ciencia. ¿Habrá algo más, aparte del tabaco, que pueda producir cáncer de pulmón? Pues a lo mejor sí, pero claro, pues no puedo esperar otros 20 años, ni otros 30, ni otros 40, ni puedo hacer este estudio muchas más veces, Así que vamos a aprovechar lo que tenemos. Esto de aquí, estos ya me dan igual, me olvido. Tengo 2 cohortes. Esto
estos fumaban, pues esta cohorte no me interesa demasiado. Ya he visto que la gente que fuma tiene mucho más cáncer de pulmón que los que no fuman. Esta es la conclusión principal de este estudio que yo he hecho y lo he publicado en una revista. Pero ahora me planteo lo siguiente: ¿y la gente que no fuma, por qué tienen cáncer de pulmón? Porque aún así, aunque no fuman, pues aquí ha habido 100 casos. Durante estos 20 años he tenido 100 casos de cáncer de pulmón en no fumadores. Pues se me ocurre lo siguiente: estos casos de cáncer de pulmón que tengo aquí, al final del estudio, que ya tienen cáncer, que yo sé que no fuman porque no han fumado durante este tiempo, porque durante este tiempo les he seguido, lo he puesto como condición para estar en el estudio, lo he comprobado yo mismo que esta gente no ha fumado y aún así tiene cáncer de pulmón. Voy a aprovechar el estudio para ver otras posibles causas de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues un estudio de casos y controles aprovechando la gente que ya tengo. Casos y controles anidado en una cohorte. Esta es la cohorte que me interesa aquí. Esta es la cohorte en la que voy a anidar este estudio. Gente que no fuma, hay unos pocos que han tenido cáncer de pulmón y hay otros muchos que no. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver estos cánceres de pulmón en no fumadores, y esta es la gran ventaja que tiene este estudio. Ya sé que no fuman desde el principio, eso descartado, porque los seleccioné yo hace 20 años y los conozco, sé que no fuman. Así que lo que puedo hacer es, esta gente de aquí son mis casos. Estos 100 casos de cáncer de pulmón que he acumulado durante este tiempo, les pregunto cosas, les pregunto posibles factores de riesgo, que durante este tiempo pues se me ocurre que a lo mejor pudieran tener que ver. Ya sé que fumar no fuman, pero puedo preguntar: ¿y usted ha vivido en una ciudad especialmente polucionada? ¿Y usted ha trabajado con asbesto? ¿Y usted ha trabajado con radón? ¿Y usted ha trabajado con hidrocarburos policíclicos? ¿Y usted se hurga la nariz con su dedo índice con frecuencia? ¿Y usted ve películas sucias y moralmente depravadas? No lo sé, lo que le quiero preguntar. Y a estos de aquí, que son los controles, porque están sanos al final del estudio, pues les pregunto lo mismo. Asbesto, radón, cine cuestionable, lo que le quieras preguntar, y saco mis conclusiones. Fíjate que al final de un estudio de cohortes puedo aprovechar una de las dos cohortes. En este caso he elegido esta. Igual en otra ocasión me hubiera interesado la otra, sea, pero dentro de esta cohorte hay gente que enferma y gente que no enferma. Entonces, a los que han enfermado les puedo hacer preguntas al final y a los que no han enfermado les puedo hacer preguntas al final. Y de esa manera, a partir de un cohortes, construyo uno de casos y controles una vez que termina el de cohortes. Eso es un casos y controles anidado en una cohorte. Eso lo han preguntado alguna vez en el MIT. Preguntaron simplemente qué era. Pues esto que veis aquí. Termino uno de cohortes y uso una de esas cohortes para casos, controles y preguntar posibles factores de riesgo que me pueden interesar. Una pregunta que te pueden hacer, que no ha caído hasta ahora, pero que te la podrían hacer. Hemos dicho antes que los estudios de casos y controles son muy vulnerables a sesgos, por eso la evidencia científica que arrojan pues es escasa. ¿Qué piensas aquí? Este tipo particular de casos y controles anidados en una cohorte, ¿te parece que ofrecerán mejor evidencia o peor evidencia que uno de casos y controles normalito? Mejor evidencia, algo mejor evidencia. ¿Por qué? Pues porque mira, toda esta gente que ha participado, yo los seleccioné hace 20 años, puse una serie de condiciones para que se incluyesen en el estudio. Durante estos 20 años ha habido una serie de registros, de seguimiento, historia clínica, en fin, tengo datos de estos pacientes que yo he ido recogiendo y es menos probable que se hayan perdido datos por el camino, menos probable que a estos pacientes se les hayan olvidado cosas, sesgo de memoria, etcétera, porque yo los he seguido, los he estudiado y los tengo documentados durante todo este tiempo. Entonces, por eso, dentro de lo, iba a decir cutres, no nos faltemos al respeto, dentro de lo baja que es la evidencia de los estudios de casos y controles, los casos y controles anidados dentro de una cohorte ofrecen un poquito más, un poquito mejor evidencia que un casos y controles convencional. Bueno, pues se tomaría estos casos, como digo, aquí fijaros los controles que tengo 9.900, no hace falta que utilices estos 9.900,
Puedes tomar unos cuantos elegidos al azar de estos 9.900 y ya está. Aquí hay 100, pues que tomes de aquí 200 o 300, una pequeña representación, no todos para terminar antes. Si hay mucha desproporción, pues no hace falta que utilices todo. Y les pregunto por el pasado. Eso es un casos y controles anidado en una cohorte. Y esto ha caído 2 veces, que recuerde, puede que 3, pero seguro que 2 los tengo en la cabeza. De los últimos 10 años ha caído. Y es una cosa que el Ministerio pues sabe que se falló bastante. Esas 2 preguntas, mucha gente no lo tenía claro y no lo acertaron. Así que bueno, pues que sepáis que es así como se construyen. Y vamos a ver otra cosa. Esta es la primera inspiración maligna que pudiera tener el Ministerio para liarte aquí. Segunda inspiración maligna. Cohortes, cuidado, cohortes retrospectivos o cohortes históricos, que es como se debería llamar propiamente. ¿Cómo era un estudio de cohortes? Vamos a imaginar lo siguiente. Supongamos el siguiente caso. Yo quiero ver si determinada exposición, la que sea, produce una cierta enfermedad. Bien, esto lo empiezo hoy, estamos a año 2020 y seguimos el tiempo que sea hasta el año que decidamos. Esto es un cohorte convencional, normal y corriente. Yo puedo decir, joder, es que he leído en el manual de CTO y me han contado en las clases de epidemiología y estadística que es que esto se tarda mucho, y es verdad, esto puede durar tanto como te hayas planteado que dure. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar gente, ya que tenemos historias clínicas en los hospitales que son muy modernos y ya están informatizados, pues vamos a buscar en historias clínicas antiguas eso que yo quiero estudiar y vamos pasando páginas a ver qué les pasa a los pacientes. Ah, pues mira, buena idea. De esa manera, pues me voy a los registros más antiguos que tengo en el sistema informático, suponte que sea por gente de 1990. Año en el cual muchos de vosotros pues ni habían nacido. Pero vamos a aprovechar eso, que ya había ordenadores, hombre, que había esos disquetes que había de 3,5 que cabían aquí en el bolsillo de la camisa y que ya están obsoletos. Vamos a ser nostálgicos, nos vamos allí. Vamos allá al sótano del hospital, desempolvamos esos disquetes, los metemos a ver si podemos de alguna manera jugar con esa información y sacamos conclusiones. Y lo que hago es irme a 1990. Y esos registros, hay gente que en la historia clínica yo sé que se han expuesto a cierta cosa, que está recogido. Paciente bebedor, o paciente fumador, o paciente que trabaja en no sé qué. Bueno, pues voy pasando páginas. Y gente no expuesta, que también los tengo, gente de ese año, no expuesta. Voy siguiendo. Y lo que hago es irme unas cuantas tardes al hospital y voy pasando páginas y más páginas y más páginas. Bueno, pues 20 años de páginas. Son 30 años de páginas, hasta llegar a hoy, al 2020. 30 años pasando páginas, viendo tal, a ver si aparece ese factor que yo quiero estudiar, expuesto, no expuesto, vamos viendo si aparece la enfermedad. Imaginaos que esto fuesen fumadores, no fumadores, el ejemplo de antes, voy pasando páginas a ver cuántos cánceres salen por el camino. Y al final, pues claro, me sale una incidencia en expuestos, me sale una incidencia en no expuestos, y yo hago números y me salen las cosas. Esto es un estudio de cohortes retrospectivo. Mal llamado. Se llama así, cohorte retrospectivo, pero realmente esto lo que estoy haciendo es irme al pasado, 1990, y desde ahí seguir hacia adelante. Se llaman retrospectivos, pero en realidad voy hacia adelante. Por eso es más correcto la denominación de cohortes histórico. Cohortes histórico. Lo que hago es irme a registros antiguos, sigo hacia adelante. Bien, pues, ¿esto qué pasa? ¿Esto está bien? ¿Esto te parece que es tan adecuado, tan correcto y tan riguroso como si empiezo hoy, 2020, y les sigo hacia el futuro? Pues evidentemente no. La gente que estoy trabajando, estos expuestos y estos no expuestos de 1990, ni saben que están participando en ese estudio. No les pude dar instrucciones, no les pude seleccionar por ciertas características, no les he podido seguir durante todo este tiempo, porque esto es una cosa que he aprovechado de datos antiguos que están ahí, pero que no hubo un seguimiento exprofeso para este diseño en particular que estoy haciendo, con lo que posiblemente durante este tiempo, es un periodo de 30 años, pues hay gente
que igual se ha ido a otra ciudad y ya no se le sigue. No sé qué ha pasado con ellos. Este en el 97 pues migró por trabajo a otro lugar. Este de aquí se murió por otra causa. Este de aquí, en fin, pues va a haber pérdidas de información, va a haber gente que desaparece, va a haber gente que cambia de hospital, va a haber gente que en 1990 no fumaba y luego resulta que sí que empieza a fumar. Y a lo mejor no se recoge en la historia clínica porque no ha pasado por el hospital en 10 años porque no le ha ocurrido nada. En fin, hay pérdidas de información, hay cosas que no van a ser del todo correctas. Entonces, por esto, si te preguntan, ¿y qué es mejor? Uno de cohortes concurrentes, un cohorte normal y corriente, que empieza hoy y termina mañana, o irte al pasado y empezar a pasar páginas, un cohorte histórico. El cohorte histórico tiene problemas. Hay veces que me puede venir bien hacer esto que he dicho, si no tengo más alternativas, si no puedo esperar 30 años para sacar una conclusión, me puede venir bien en un momento puntual, pero siempre que pueda elegir, es mejor evitar las cohortes históricas, por ese motivo que hemos dicho. Así que bueno, pues eso, que sepáis que existe, cohortes retrospectivas, entre comillas, porque en realidad voy hacia adelante, pero se llaman así, se refiere a las cohortes históricas. Esa denominación ha motivado algún fallo conceptual alguna vez cuando lo han preguntado. Bueno, pues nada, ya sabéis las dos inspiraciones malignas que pudiera tener el Ministerio, esas dos variaciones sobre casos y controles y sobre cohortes. Espero que no os cojan desprevenidos. Borramos la pizarra y cambiamos de tema.